Ay, mi querido Carlos Martínez, periodista, especialista en derechos humanos, @Charlie Lima. Vamos a hablar del Día Mundial de la Paz, de cuánto nos cuesta la paz en México, ¿no? Eso Sí. me parece un dato muy interesante. Pero antes que nada, estábamos platicando que si los malos la pagan o no. Y entramos en este dime y direte entre Santiago, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, Emilio Valles Vidrio y yo, que si sí la pagan, que si no la pagan, que si al contrario, decía la productora. Claro que no la pagan, y cuando la pagan ni cuenta se dan. ¿Tú crees que el malo la paga? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. Es una cuestión que sí viene genéticamente, que viene, se transmite y que hay un dolor. Simple y sencillamente me sorprendió, por ejemplo, ver una película de terror. Apenas la vi en estas plataformas de streaming, la de Winnie the Pooh, en terror. Y con todo y que es un animal humanizado, llora. Sabes que me aventé el video completo del secuestro de Juan Bosco, una entrevista que le hicieron en streaming del arquitecto. 3 horas y media dura la entrevista que le hacen. A ver, y cuéntanos. es toda una experiencia de vida, porque él va contando que a través de la oración y de ciertas reflexiones, él fue venciendo a sus captores. Que un 24 de diciembre, porque estuvo 250 y tantos días secuestrados, que un 24 de diciembre les pide que oren juntos, que es lo único que quiere. Y ellos no hablaban, lo torturaban de muchas maneras, y una de esas es no hablar, no expresaban, todo era escrito. Y le dijeron, ok, vamos a orar. Y empezó a orar por sus familias de los secuestradores y por ellos. De ahí entonces él va haciendo una narración que en los últimos 3 meses de su secuestro decidió orar por las familias de los secuestradores, luego por los secuestradores y al final por él. Y el último día que se le acaban esos 30 días, al otro día él se escapa. Y él cuando refiere que al final de la oración y de la meditación y de la reflexión y cómo los va llevando y los va guiando hacia ese daño que están ocasionando y el daño que no va a tener reversa, lloran. Él ve que con todos sus pasamontañas lloran. Ellos bajaron la guardia y por eso él pudo escaparse. Es súper interesante, porque además él ahora da conferencias por todo el mundo. Sobre este tema. Sí, y él tenía 7 hijos antes de casarse, antes del secuestro. Después del secuestro tuvo 2 y a los 25 años del secuestro le preguntan a la hija que no vivió el secuestro, le dijo, oye, ¿y para ti qué es el secuestro de tu papá? Dice, es el activo de vida de mi familia. No, Carlos, no. Mira, se me pararon los pelos de punta, ¿eh? Fer, a mí me cambió completamente la vida esa entrevista, toda esa narración, toda esa reflexión. Y fíjate cómo tiene todo que ver con este tema del cual vamos a hablar. Esta paz. Existe el Instituto Económico de la Paz, que está en Australia, y mide la paz en todo el mundo. Tiene 6 años diciendo que pues no podemos alcanzar la paz, que somos un mundo en guerra. Pero vamos a concentrarnos en México. En la edición 2024, Islandia es el país con mayor paz en el mundo. Y México aparece en la posición 138 de 163. O sea, estamos casi en los límites de países que no tienen paz. Pero, ¿qué mide el índice? Homicidios, delitos violentos, crimen organizado, la percepción de inseguridad en la población, que es altísima. 6 de cada 10 personas consideran que su entorno ha empeorado en su ciudad. Gasto en seguridad, justicia y orden público. Y calcula de manera transversal, esto es bien interesante, porque de manera transversal atraviesa todas las situaciones en las que te va afectando, ¿no? Entonces, pues habla de que afecta emocionalmente. Claro, la salud mental. De que la gente... La angustia. De que la gente deja de vivir. Dejas de hacer el ejercicio de tu dignidad humana de vivir, ya no sales de noche, ves las rutas por donde caminas, tomas decisiones que inciden en tu gasto, y entonces aquí es donde viene lo más interesante. En México, el gasto
de cada mexicano es de 33,905 pesos. No nos damos cuenta. Y es de 4.5 billones, el 18%. Pero en estados como Pero Molina... eso de La Paz, ese 33%, perdón, 33,000, ¿a qué corresponde? Es los gastos inherentes a los temas de La Paz, porque dejamos de salir de ¿Cómo? noche, cancelamos viajes de carretera, evitamos transportes públicos en ciertos horarios, y entonces si los tenemos que usar, usamos transportes que tienen GPS. En la mañana no te puedes dar el lujo de utilizar un taxi o alguien de confianza o una aplicación si sales a las 4 de la mañana para ir a tu trabajo. A ver, Carlos Martínez, lo que estás diciendo es que cada mexicano al año invierte 33,000 pesos en sentir paz. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué dato es ese? Sí, y además de que el Qué barbaridad. estudio lo que mide es las cifras oficiales. Se basa en otros indicadores sobre la percepción de seguridad. Pero mira, por ejemplo, el problema que pasó en el Puente de la Concordia generó un problema de salud vicaria. Hoy todos nos sentimos preocupados. Ves una pipa y cuidas tu distancia en el vehículo. Ahora, pie tierra, la gente puede decir, yo no gasto esos 33,000. Fernanda y Carlos están Lorenzos de Monteclaro. Pues no, porque si tú te transportas en una bicicleta, le tienes que comprar un seguro porque la dejas en la calle. O tú comprarte algo que te identifique que vas en la bicicleta, un chaleco. Es decir, todo lo que cada uno de nosotros hacemos, no importa si el gasto es distinto, todos caemos en un gasto anual de 33,000 pesos. 905. 33,905 pesos para poder encontrar paz. Para sentir esta percepción de paz, que de todos Qué modos locura lo no que estás- existe. qué barbaridad. Es donde te digo que es el costo de los No, derechos no. insatisfechos. Exacto. O sea, Exacto. estos derechos humanos que se convierten en negocio para muchos grandes Exacto. empresarios, pero que para la sociedad y para cada uno de nosotros es un gasto que no nos damos cuenta, pero que forma parte de la erogación diaria. Caray. Sí, es usar una aplicación, lo que decías hace unos Sí. días, ¿no? Usar una aplicación, agarrar un Uber, un Didi. Si eres madre soltera, pedirle a tu vecino que lleve a tus hijos y le cooperas para la gasolina. Cosas que te den paz. Claro. Además de todo lo que dejamos de Caray. hacer, vamos a analizar solo un caso rápido. El 15 de septiembre en Sinaloa. Se deja de hacer la fiesta en muchos Queda claro, lugares. porque no hay condiciones para Bueno, hacerla. la señora que iba a salir a vender esquites no gana. En un día muy bueno, que probablemente para ella representaba 20,000 pesos. La de las quesadillas, la del pozole, la de los tamales, la del atole, la de los dorilocos. No salen. Y entonces también el mesero, el que está en el hotel, la de la gasolinería, el que recibe las propinas. Esto, la inseguridad nos afecta a todos y no es solo lo que gastamos, es también lo que dejamos de recibir, lo que dejamos de generar, y esto nos resta competitividad económica absoluta. Fíjate, acá te dicen, Carlos, ¿qué tema me tienes congelado? Helado. Claro, Carlos, en preparar la casa, las cámaras de seguridad, las Claro. ventas reforzadas, las alarmas en movimiento, los papás gastando un chingado dineral, lo cito, así lo dice él, en Uber, para que los hijos no se vayan en transporte público. Y acá dice Graciela Robles de Coahuila, los estoy oyendo y se me eriza la piel. Cuando mis hijas salen, no. Ubicación en línea, los datos del Uber en la aplicación, el Live 360, que saquen fotos fuera del coche, adentro del coche, la cara del chofer, la placa. Una angustia constante. Fer, y no estaba midiendo lo que está viviendo este gobierno. Desde que llegó Claudia Sheinbaum, solo mide el 2024. En Sinaloa, en Colima y en Morelos, el gasto llega al 38% del PIB. En esos estados, la población puede llegar a gastar hasta 100,000 pesos para sentirse En seguro. una reja, en ponerle vidrios, en alarmas, en lo que sea. Sí. En perros guardianes, en escoltas, en coches seguros, blindados. seguros de robo, seguros de secuestro. Es impensable vivir así. ¿Qué tema, Carlos? ¿Qué tema trajiste a la mesa?
La paz nos cuesta a cada mexicano más de 34,000 pesos. Oye, y aquí la pregunta sería para nuestra audiencia, ¿hay paz en nuestros corazones? Para, pues no concluir, porque esto es inconcluso, querido Carlos Martínez, periodista especialista en derechos humanos, @CharlieLima, poner en la mesa el tema de la paz en México, lo que nos cuesta a los mexicanos este asunto, las pérdidas económicas que representa tener paz, las inversiones que pues es una locura, los gastos en seguridad privada, la atención médica por lesiones físicas, emocionales, la productividad perdida. ¿Saben qué? El propio tema me hizo sentir una angustia horrible. No, de verdad, no me había detenido. El 21 de septiembre es el Día Mundial de la Paz. No me había detenido ni un instante en mi vida en tantos años a reflexionar sobre qué significa la paz y cuánto invertimos en esa paz. México es el país más difícil para poder ejercer el periodismo. Ahorita estamos enfrentando una crisis humanitaria por desaparecidos. De hecho, nos llevaron a Ginebra, Suiza. Está siendo investigado y están a punto de generar un diagnóstico para señalar todas las deficiencias del Estado en materia de desaparecidos. Hay desplazados, gente que cada año se mueve. Entonces... Perdón que te interrumpa. El pueblo... Bueno, déjame saludar a nuestra invitada también por si quiere opinar algo. La doctora Ana Lilia Dottor, neuropsicóloga, que vamos a hablar de la terapia del lenguaje. Bienvenida. Muchas gracias. Recuerden, por favor, Carlos, este pueblo en Chiapas, Claro. que los 3,000 personajes que vivían en el pueblo se fueron. Migraron a otro lugar para dejar de dar piso, para dejar de vivir con esa angustia que vivían. Y entonces ahí, viendo ya transversalmente el tema, nos damos cuenta que hay muchas secuelas silenciosas. Exacto. Muchas secuelas silenciosas que no puedes identificar, porque si secuestran a una persona o roban a tu hija o roban, se genera un daño emocional en todo el entorno social. Y hay temor, hay angustia, hay ansiedad. Y según estos estudios y diagnósticos sobre enfermedades emocionales, todos en algún momento en este país vamos a padecer alguna condición de salud referente a este tipo. Y me temo mucho que es justamente por estas condiciones de estos derechos humanos insatisfechos. Si revisas, ya hemos hecho números. La otra vez nos pusimos a hacer números y dijimos, vamos a llevar una secuencia de cuánto es lo que estamos gastando al año en todos estos derechos que nos tendrían que dar. Somos el país... Fíjate, Fer, somos el país que más consume agua embotellada. 8 de 10 personas en este país no confían en el agua que te llega a tu domicilio. O sea, vivimos insatisfechos. Yo no sé cómo dicen que este índice de la felicidad y que México está a todo dar. Yo digo, es que en verdad yo creo que respondemos sistemáticamente, somos el país de los memes, pero no profundizamos sobre realmente lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y padeciendo. ¿Se dan cuenta lo resilientes que somos? Resiliente viene del concreto, del pavimento. El pavimento es resiliente porque al pasar tantos tortons y camiones y coches, se vuelve a acomodar. Bueno, en algunas partes, porque aquí en Ciudad de México no tanto. Se vuelve a acomodar. Es resiliente. De ahí viene la palabra que los seres humanos somos resilientes. Nos vuelve, ante la adversidad, ante el peso de la vida, nos volvemos a acomodar. ¿Se dan cuenta los resilientes? Resilientes todas las mañanas que nos levantamos y decimos, ayer fueron tantos muertos, ayer fueron tantos desaparecidos, la nota fue esta, y hoy ¿qué nos va a tocar? ¿O a quién le va a tocar? Cada vez está más cerca la bala. Hablaba con gente de Sinaloa ayer y dice, pues esa cifra es muy inferior. Nosotros acá gastamos 120 mil, pero además... De los 33,000 pesos sí, en La Paz. Y coincide con los datos, porque dice que hay estados donde es el doble del Producto Interno Bruto. Y me dicen, es que aquí vivimos esquivando las balas. Esa frase para mí fue sorprendente porque imagínate en las infancias lo que estamos generando, lo que estamos construyendo, lo que estamos sembrando. Porque esto es, la paz es sembrar el futuro. Dicen 2 temas para irnos con la doctora, Carlos.
Somos resilientes, Fernombre. Claro que no. Acá en mi rancho le decimos de otra manera. No sé si quieres que lo diga, dice Edwin Valdés de Nuevo León. Tampoco podemos, dice Rodolfo Estrada en Ciudad de México. Fer, Carlos, tampoco podemos esconder a nuestros hijos en burbujas. Claro. Yo le digo a mi hijo, a ver, fíjate bien, atento en la calle, no te distraigas, camina sin miedo. Pero no lo puedo dejar en una burbuja. Debe de aprender a andar en la vida. No sabes el pleitazo con mi esposa para que dejara que el adolescente se regresara solo de la prepa. Miren, yo creo que sí, yo creo que hay límites. Nosotros como papás y mamás sabemos para dónde tenemos que jalar. El otro día a mí mi hijo me dijo, ¿y puedo ir a un concierto a León, Guanajuato? Y le dije, ¿qué? Pues ¿qué tú crees que vives en Boca Ratón? ¿O dónde chingados crees que vives? No, no vas. Perdóname, no. No es tiempo de carreteras en la noche, ni en el día, ni en la tarde. No es tiempo de cruzar a ninguna parte. Tú te estás y organiza otra cosa. Total, divertido vas a estar. Pero no te vas a un concierto. ¿A dónde? Sí. Ni modo.